A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Muy buenas, mis amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Qué hermoso estar en la casa del Señor. Y compartía con el hermano Joan y le decía, hermano, estoy nervioso, porque es un gran compromiso, hermano. Y como decía el pastor Nacho, que hable tu palabra, la palabra del Señor, gran compromiso. Pero bueno, aquí estamos, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Yo le invito a estar de pies, mis amados hermanos, por favor, y busquemos en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 1. Primera de Corintios, su capítulo 1. Vamos a tener la lectura en el verso 1 al verso 3. Sobre estos 3 versos se va a basar la enseñanza. Primera de Corintios, su capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Leemos la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. ¿Amén? El tema del mensaje le he puesto como título: una ciudad, una iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el tema del mensaje. Una ciudad, una iglesia. ¿Cuál es la diferencia? El propósito que Dios ha puesto en mi corazón de traer esta enseñanza, y pido a Dios que me guíe a mantenerme basado en el texto que acabamos de leer, de tal manera que Dios, por medio de su Espíritu Santo, dé testimonio a nuestras vidas de la palabra del Señor. Y es que debemos recordar, mis hermanos, que la base de nuestra identidad espiritual, la cual Dios ha establecido como Señor de nuestra vida, es un llamado de cómo debemos vivir en santidad en medio de una cultura entregada al placer. Entregada al placer. Permítanme, mis santos hermanos, hacer un pequeño resumen, por decirlo. ¿A quién le escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, a esta carta? ¿Quiénes eran los corintios? ¿Cuál es el objetivo y el propósito por el cual el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, le escribe a la carta de los corintios? Tengo algunos puntos con relación a lo que era la ciudad de Corintio. Fíjense lo siguiente. ¿Cuál era su condición? Cuando se estudia la ubicación geográfica de esta ciudad, nos damos cuenta que dicha ciudad lo tenía todo para ser lo que fue una gran ciudad, diseñada para la grandeza, ya que era la más floreciente de la antigua Grecia en el Imperio Romano. Agrego otra cosa, mis queridos hermanos. Esta ciudad era una de las más importantes, ya que tenía 2 de los importantes puertos del Imperio Romano, lo cual aportaba grandes sumas de dinero por medio del comercio. Por lo tanto, llegó a ser uno de los centros financieros más importantes de Roma. Pero la prosperidad económica la hizo presa de todo tipo de corrupción, de inmoralidad.
La población se componían de griegos, judíos e italianos. Y una multitud mixta de toda parte del mundo de entonces conocido vivían allí. Y cada uno de estos ciudadanos de diferentes países traían consigo sus malas culturas. Al ser una ciudad con un crecimiento económico, sus habitantes eran personas que sus vidas giraban en el desenfreno, la opulencia y la corrupción moral. Veamos algo de la cultura de los corintios. Escuchen esto. ¿Qué entendemos por cultura? Es el conjunto complejo de la forma de actuar de los ciudadanos de un país o de una región, por lo cual se identifican, lo cual es producto de la forma de vestir, lo vemos en la forma de vivir, las normas, creencias, costumbres, cultura, tradiciones y religiones. Para los corintios, la inmoralidad y todo tipo de desenfreno sexual era parte de su cultura. Para ellos el pecado era como tomarse un té, era algo normal. Era una vida completamente entregada al placer. Ejemplo, observen esto, con relación a su cultura. Ellos adoraban y celebraban una festividad en honor a la diosa del amor llamada Afrodita, que era Venus, la diosa del amor. Y la imagen de dicha diosa, o de esta imagen, era una mujer cubierta a su cuerpo de senos, pechos. Y en el templo de dicha diosa, la cual estaba sobre una colina de la ciudad, habían inscrita aproximadamente más de 1000 sacerdotisas que bajaban del templo a la ciudad desnuda a cumplir su ministerio, honrando a sus dioses y entregándose a la inmoralidad sexual, libre para todos los hombres que querían estar. Esa era Corintio. Oiga esto. La ciudad de los Corintios era símbolo de libertinaje, de lujo, desenfreno, hasta el grado que la expresión corinticiar vino a significar practicar la inmoralidad. Fue el desenfreno de su cultura. Cuando alguien quería ofender a otra persona, su expresión que usaba: tú eres un corintio. Esta ciudad se le llamaba la Feria de la Vanidad. También se le describía el Salón de Grecia por el estilo banal y de la vida desenfrenada. La ciudad de los Corintios vino a ser una de las más corrompidas del Imperio Romano. No tenía rival, no había ciudad que le hiciera frente. Vivir como un corintio significaba vivir una vida de lasitud, es decir, sin principios, sin morales, libertinaje y entregado al vicio. ¿Y saben algo, amados hermanos? En aquella cultura y en aquella condición, nuestro Señor Jesucristo decidió establecer una iglesia. Establecer una iglesia. Humanamente hablando, es para salir corriendo. Yo recuerdo cuando llegué a este hermoso país, hermano, yo quería salir corriendo. Yo dije, renuncio de esta empresa, porque fue una empresa y el día que me trajo. Yo renuncio. No. Yo sé, hermano, fue un cambio, una situación que no voy a entrar en detalle. Y yo en mi oración decía: Señor, ¿qué es esto, Señor? Y yo decía: Señor, ¿y saben algo, hermano? Dios me permitió conocer español, he conocido español, convertido en los últimos 5 años con una pasión y un deseo de vivir y agradar para el Señor. Un remanente. Me acuerdo de aquellas palabras que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pablo, y cuando llegó a los Corintios, nos lo dice en Hechos, su capítulo 18, dijo: Pablo, no temas, yo tengo un pueblo en esta ciudad. Y aquí, en España, hay gente de Dios. Hay gente de Dios. Ahora bien, Dios sabía de la condición espiritual de esta iglesia, de esta ciudad. Conocida la vida de la actitud de corrupción inmoral que había en Corintio.
Y como dije, sin embargo, Dios decidió establecer una iglesia en ese país, en esa ciudad. Y vamos a ver, hermano, en estos textos, tres aspectos importantes que podemos tomar de referencia para el establecimiento y el impacto de una iglesia en una ciudad. Y es lo que vamos a ver. Primera consideración. Vamos a leer el verso 1. Pablo, qué lindo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Qué vemos aquí? Primera consideración. Dios usa a un hombre de Dios. Eso es clave. A un hombre. A un hombre. Porque la responsabilidad que Dios nos ha dado no es nada más ni nada menos. Es establecer el reino de Dios. Es la cultura del reino, que es contra natura. Es contra cultura. ¿Y qué vemos aquí? El término llamado indica la asignación de una tarea. El apóstol Pablo dice claramente, llamado por Dios. No fue su papá que lo llamó. Fue un concilio. Fue Dios que lo llamó. Él estaba consciente de la responsabilidad que Dios había puesto en él. Apóstol, mensajero, enviado. Y dice, por la voluntad de Dios. Qué lindo, qué hermoso. Por la voluntad de Dios. Que no es voluntad de hombre, no es voluntad, no. Fue la voluntad. Y recordemos llamado. De hecho, el pastor Jesús me lo recordó, camino a Damasco. Pablo era a matar cristianos. A eso lo de las cestas. A matar cristianos. Y allá vino el Señor y se le reveló. Y le cambió el mapa, le cambió el panorama. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Veamos tres virtudes que marcaron al apóstol Pablo como un hombre llamado por Dios. Tres virtudes. Bueno, yo tomé tres. Puede haber dos, puede haber uno, puede haber cuatro. Yo tomé tres. Número uno, hermano. Una vida con un profundo amor por la obra del Señor. Un amor por la obra. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, su capítulo 12, su verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestra alma, aunque amando más, sea amado menos. Es decir, su compromiso era con amar la iglesia, amarla. Independientemente, amarla. Segundo, su principal motivo era agradar a Dios. Agradar a Dios. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Él estaba claro cuál era su visión, cuál era su dirección. No era complacer ni agradar al hombre, era agradar al que lo había llamado. Y ese es el llamado que Dios nos ha dado, iglesia y amados hermanos y hermanas. Agradar y cumplir con la tarea que el Señor nos ha dado. Y tercero, se esfuerza por la extensión del Evangelio. Romano, capítulo 15, su verso 19 y 20. Oiga esto, iglesia. Y con potencia de señales y prodigios en el poder de Dios, de manera, eso es Pablo, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar en fundamento ajeno. ¿Qué nos está diciendo? No basta solo el llamado,
No basta la buena intención que usted y yo podamos tener. Hay que esforzarse. La obra demanda esfuerzo. Moisés muere y queda Josué. Y Jehová le dice a José, Moisés ha muerto. ¿Cómo? Se murió el hombre. Se murió el hombre de Dios y ahora tú serás. Tú serás. Lo muerto, muerto está. El pasado quedó en el pasado. El pasado no se resuelve, no se construye. Pasado y pasado. Y una sola cosa le pide Jehová a José. Mira que te mando. ¿Tenía el llamado? Sí. ¿Tenía la aprobación de Dios? Sí. Pero necesita esforzarse. No basta con llamado, no basta que Dios te habló, no basta una formación. Hay que esforzarse en la obra del Señor. Hay que esforzarse. Esto es arduo, iglesia. La vida cristiana y el llamado es arduo. Segunda consideración rápidamente, hermano, porque el tiempo pasa, ¿no? Sí, porque después de cierta hora nos bloqueamos. Dios permita que tengamos esa pasión de esos fanáticos cuando va a un partido del Real Madrid o al Atlético del Barcelona, que duran horas enfurecidos. ¿No? Consideración número 2. Una iglesia que pertenece a Dios. Primera consideración, llamado por Dios. Segunda consideración, una iglesia que pertenece a Dios. Corintios capítulo 1, verso 2a. Oiga esto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Oiga esto. A la iglesia de Dios que está en Corintio. Permíteme. Observemos lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿A quién pertenece? No es la iglesia de Corintio que está en Corintio. Para que la iglesia tome la cultura y la costumbre de Corintio. Es la iglesia de Dios que está en Corintio. Es la iglesia de Dios que Él mismo colocó en Corintio. Fue Dios que la puso aquí. ¡Pim! Así como Dios nos ha puesto y te ha traído en Madrid, en España, en Sanse y donde esté, para que nosotros reflejemos que somos la iglesia del Señor, que somos la iglesia del Señor. Es decir, fíjese la palabra de significa de dónde proviene, a quién pertenece. La iglesia es del Señor, iglesia de Dios, hermano. Y todo aquel que es miembro de la iglesia, tu vida le pertenece al Señor. Es decir, la iglesia donde quiera que esté no le pertenece a nadie, la iglesia pertenece a Dios. Hechos 20, verso 28. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Es su iglesia. ¿Y cómo era la iglesia de los Corintios? ¿Quiénes eran los miembros de la iglesia de los Corintios? ¿De dónde salieron los que formaron parte de la iglesia de Corinto en medio de aquella sociedad, en medio de aquel caos, en medio de una sociedad lasitud, es decir, blandengue, flojo, irreverente? ¿De dónde eran los miembros? ¿Fueron que vinieron de otros países o algo por el estilo? Escuche. Lo que era miembro de la iglesia, su estilo de vida de estos creyentes, pasó. Oiga esto, Primera de Corintios 6, verso 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. Ni los fornicarios, escuche esto, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo, hermano, eso no lo digo yo, lo está diciendo el Señor. Eso no lo digo yo. No lo digo. Verso 11. Oiga esto. Y esto eras alguno
esto era, miren quién eran los miembros, de la misma sociedad corrupta y corrompida. Dios llamó, erais. ¿Qué significa erais? Tiempo pasado, era su vida pasada. Es decir, que el que es miembro de Cristo no puede andar en esta conducta de vida. Es lo que el Señor me está diciendo, hermano, no lo invento yo. Erais. Pero mira qué hermoso el texto. Ya, fíjate, ya habéis sido lavados, tiempo pasado. Ya habéis sido santificados, tiempo pasado. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Erais. Eso era lo que éramos. Éramos pecadores. A veces, hermanos, se lo confieso. A veces hay congregaciones o lugares que, hermano, Señor, yo soy un pecador. Y eso yo no lo he entendido, iglesia. Yo eso no lo he entendido. Pastores, líderes, si quieren me lo acuerdo. Yo no soy pecador. Yo soy santo, yo fui justificado. Que peco ocasionalmente por descuido es otra cosa. Y Dios me da mi disciplina. Pero yo soy santo, yo soy la justicia de Dios en mí. Yo soy la justicia de Cristo. Usted es la justicia de Cristo en usted. Es decir, nosotros somos y pertenecemos al Señor. Consideración número 3. Vamos bien, hermano. Vamos. Es justamente lo que marcó y continúa marcando la diferencia entre la ciudad de Corinto, con su cultura, y la iglesia de Dios. Lo que marca la diferencia es la vida de santidad. Es la vida de santidad. Escuche esto, iglesia. Tienen Biblia abierta, ¿no? Primera de Corintios, verso 1. Seguimos el verso 2. La parte B del 2. Oiga esto. A lo santificado en Cristo Jesús. A lo santificado en Cristo Jesús. Sí. Llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invoca el nombre del Señor. Oiga, a lo santificado, tiempo pasado. Esta carta está escrita a lo que forma la iglesia. Le dice a lo santificado en Cristo. Esa es nuestra posición. Santificado en Cristo. Esa es nuestra posición. Es una posición que Dios nos dio en Cristo. ¿Qué significa esto? Esto es lo que somos por medio del sacrificio de Cristo. Cuando obedecemos al Evangelio y nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro Dios Padre imputa todo nuestro pecado y nuestra rebelión y nuestra culpa al sacrificio de Cristo. Y por lo tanto, por medio de Cristo, ¿sabe cómo Dios el Padre nos ve? Justo, inocente, sin culpa. No ve. Mire esto. Santificado es la posición que tenemos delante de Dios. Esa es la posición que tenemos. Dios no nos ve con pecado. Dios te ve a ti, a mí, a través de Cristo, santo. Santo. Fíjense lo que dice Hebreo, su capítulo 10, versos 11 y 14. Y esta es la voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Cristo, del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Fue una ofrenda, una vez y para siempre. Y sigue diciendo, porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santos. Una ofrenda y para siempre. Ya no necesitamos hacer más ofrendas, ya no necesitamos pagar cosas, cumplir promesas, hacer de voto una cantidad. No, una vez y para siempre. Punto. Es tener convicción de que somos santos delante de Dios. Ahora bien, esa es la santificación, lo que somos en Cristo, nuestra posición. Pero hay una demanda, la condición. Es llamado a ser santo. Dios nos manda a ser santo. Fíjense algo. ¿Qué se le da a un recién bebé cuando nazca? El primer documento, el acta o la partida de nacimiento. La santificación
es la partida de nacimiento que Dios te ha dado. Que Dios te ha dado. Y partiendo de allí, tú vas a vivir como un santo. Dios nos llama a ser santos. El ser santo viene a ser como nuestra partida de nacimiento después que nacemos. Y rápidamente, 3 evidencias de una evidencia de un creyente que vive en santidad. Bueno, yo conseguí 3, puede haber más, pero yo me quedo con estas 3. 3 evidencias. 3. Número 1. Cosas o acciones que en sí no son pecados, pero que no edifican y nutren a mi vida espiritual, no lo hago. Usted sabe que a veces nosotros buscamos justificativos. Mira, Daniel, no haga eso. ¿Dónde dice la Biblia, pastor, que no lo debo hacer? ¿No escuchamos? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Será la Biblia una receta de cocina? ¿No? ¿Un tratado de salvación? No le han dicho, pastor, dígame dónde dice la Biblia que esto es pecado, que aquello es pecado. Viene con legalismo. Pero fíjese, número 1, cosas y acciones que son grises, que en sí no son pecado, pero no edifican y nutren tu vida espiritual. Cuando tú y yo hacemos algo y practicamos algo que no nutre, que no edifica, caemos en pecado. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10, 23? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que no hacemos, no es porque sea pecado en sí, es que no edifica, iglesia del Señor. No nutre. Eso es todo. Porque le pertenecemos al Señor. Le pertenecemos. Segundo, evidencia. Cosas o acciones que en sí no son pecado, pero no lo hago porque me va a dominar y será mi Dios. Volvemos de nuevo, hermano. 1 Corintios 6, 12. Dice así. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Cuando algo te domina, es tu Dios, ocupa el lugar de Dios. Cuando algo no domina, que en sí no es pecado, hay cosas, pero cuando llega a dominarlo, ocupa el lugar de Dios. Y tercero, evidencia número 3 de una vida santa. Sus deseos de la carne están crucificados. Oiga lo que dice el Señor. Están crucificados. No es que usted no sienta ni padezca ni duela. No. Están crucificados. ¿Como cuál? Galatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de la cual os amonesto, como ya lo he dicho antes, que lo que practican, la palabra practicar, que se mantienen, no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia, Joan? No es salvo. No es salvo. Pero, como eso que no es salvo, la salvación no se pierde. No. Quien se pierde uno, la salvación no se pierde. Quien se pierde uno. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Es como que usted haga una fiesta y usted invite a todo el mundo. Ayer hubo un concierto que iba a ver. Yo compré mi entrada y no fui. No pude ir. Porque me estaba analizando el estudio, la predicación, y no fui. ¿Se perdió el concierto? El concierto se hizo. Quien se lo perdió fui yo. Así es la salvación. No es, la salvación es algo que Dios te dio y tú puedes andar como usted quiera.
Yo no soy salvo porque esté aquí, porque en este momento esté predicando, porque uno dirija la alabanza, los cánticos. No, eso lo hace cualquiera. Lo que nos hace santo es apartarnos del pecado. Es saber que ha nacido de nuevo, que tu vida le pertenece al Señor. Es decir, huir, renunciar a esa conducta, a ese estilo de vida que trae vergüenza al testimonio de Cristo en tu vida y en tu entorno. El Evangelio es sagrado, iglesia. Es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Tener la esperanza que cuando muramos iremos a la presencia del Señor. No hay nada que tenga más valor que esa realidad. Saber que estaremos en la presencia del Señor. Y hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Aplicación y conclusión. Una ciudad y una iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Vivir en santidad. Vivir en santidad. La santidad es tan importante, ya que junto con la paz se requiere para ver a Dios. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo le invito a buscar su Biblia y vamos a terminar como comenzamos, leyendo nuevamente Primera de Corintios, su capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Pero vamos a leerlo de una manera diferente. Téngalo allí. Leemos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en España. Eso es lo que dice. A la iglesia de Dios que está en España. A la iglesia de Dios que está en Madrid. A la iglesia de Dios que está en Sanse. A la iglesia de Dios que está en San Sebastián. Es a nosotros que nos escribe. A la iglesia. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Paz, la gracia y la paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Si el Señor ha ministrado a tu vida, inclinemos nuestro rostro, iglesia. Inclinemos nuestro rostro. Una cosa que le he pedido a Dios es, cada vez que Él me dé el privilegio de exponer su palabra, no salirme del texto, no inventar cosas. Es lo que la palabra enseña. Para eso Dios llama, para uno exponer la palabra. Y perdone esto que le voy a decir, voy a hablar en segunda persona. Perdone que le diga. El Señor me llamó a mí cuando yo tenía 14 años. 14 años. Dios me llamó. Yo le decía al Señor que no quiero. No, todavía no soy muy joven. Y escuchaba la voz de Dios, no una voz audible, no. En mi ser interior. Y yo recuerdo, mis hermanos, que aquel 19 de marzo, sábado 9 de la noche, nunca me olvidaré. Incliné mi rostro y le dije, Señor, solamente te pido algo. No permita que yo vuelva atrás, ni que yo deshonre tu nombre. Te pido que me ayude. Y hasta el sol de hoy, Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Porque Él es fiel. Si usted le cree al Señor y le dice, Señor, enséñame a serte fiel, a vivir para tu obra y tu gloria. Si Dios ha ministrado a tu vida, inclina tu rostro. Si el Espíritu Santo ha hablado, este es el momento de decirle, Señor, perdóname, cámbiame.
fortalece. Esto es un llamado a la reflexión, iglesia del Señor. De decirle a Él, nuestra vida te pertenece. Allí puede usted hablar con Él. Hablar. Y pedirle perdón. Que le dé fuerza para abandonar el pecado y vivir para la gloria de Dios. Soberano Dios, he predicado tu palabra, tal y cual como es. Enséñanos a ser de vida. Enséñanos a ser de vida. Porque sin ti nada podemos hacer. Este mundo nada ofrece, Señor, nada, comparado con los tesoros eternos que usted tiene para nosotros. Te presento a tu iglesia, a cada uno de los que están aquí. Ruego que tu Santo Espíritu haya ministrado a nuestros corazones, a nuestra vida, y nos haya despertado a saber que tenemos un gran compromiso delante de esta sociedad, delante de este país, delante de esta cultura, proclamar con una vida de santidad que nuestra vida te pertenece y que hay una manera diferente de vivir. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.